Y nada, ¿no? Y bueno, y ahora la verdad que no ha salido en el hospital, sigue ingresada, pero está en otro sitio, ya no es un donde van a rehabilitarse. Y este sitio lo dirigen unas monjitas. Y el lema de ellas es tenemos un corazón hospitalario. Y yo me preguntaba, ¿no? Si nosotros, como cristianos, como personas que amamos a Dios, digamos que si la hospitalidad, que debería de ser una de las características imprescindibles dentro de la vida de nosotros, ¿no? Si está en nuestro corazón o no. La hospitalidad es bondad, es generosidad, es darse a los demás, ¿no? Por encima de nosotros mismos, es dedicación, es delicadeza. Hay veces que cuesta, ¿no? Pero si queremos ofrecer obediencia a nuestro Padre Celestial, tenemos que practicar una hospitalidad bíblica, no una hospitalidad de cualquier manera como vamos a ir viendo. Y yo aquí me hacía una pregunta que a lo largo de leer y de buscar, me la hago un par de veces, y es que si soy hospitalario, ¿realmente soy hospitalario o es un cartel que me he colocado yo no, porque sí? Y me hacía gracia una historia que mientras buscaba, dice que había una familia que tenía invitados a cenar y tenían una niña pequeña de 7, 8 años y la dijeron que diera ella las gracias en la cena. Claro, la niña se quedó y dice, ¿y qué digo? Y le dijo a la madre, pues di lo que digo yo siempre. Se pone la niña y se pone a orar y dice, madre mía, ¿por qué tendré que haber invitado a estos a cenar? Imagínate. Vamos a Primera de Pedro 4:10. Y de verdad, muchas veces invitamos a personas por cumplir, por quedar bien, pero ese no es el tipo de hospitalidad que Dios quiere que tengamos para los demás. Y en Primera de Pedro 4, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, amaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y dice el versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí en el encabezamiento de mi libro dice, ¿cómo quiere Dios que vivamos? Y una de las cosas de las que nos habla es de que seamos hospitalarios, sin murmuraciones, ¿no? Sabemos que la hospitalidad es un trabajo duro, sabemos que requiere de un sacrificio, pero necesitamos, como dice el versículo 9, hacerlo sin murmuración. Necesitamos hacerlo de una manera cordial, necesitamos hacerlo con gentileza y sobre todo sin quejarnos y respetando sobre todo a Él, ¿no? A Dios. Y esto pues cambia un poco todas las cosas. Mira, Pablo decía en Romanos 12, en el versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otra vez nos invita a ser hospitalarios. Volvemos al versículo 9 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro.
que nos dice que tenemos que hacerlo sin murmuraciones. Yo aquí me preguntaba, ¿no?, que has invitado a cenar a gente desconocida, algún extranjero o gente pobre, así recientemente, y no solamente es invitarle a cenar, sino el acogerle en el lugar en el que nosotros podemos estar. Y me llamaba mucho la atención, sobre todo en cuanto, digamos, en cuanto a la iglesia, ¿no? Dice que hubo un hombre que hizo una encuesta en diferentes iglesias y luego el resultado se lo mandó a un columnista espiritual. Y este hombre decía que había visitado 195 iglesias y quitando al que era el encargado de recibir a las personas que llegaban, que nadie se había dirigido a él en ningún momento, excepto un señor que le llamó la atención porque tenía los pies en el medio y no podía pasar. Entonces, como, ¿no?, yo, por ejemplo, aquí, cada vez que entra gente nueva, ¿no?, cada uno nos acercamos, nos damos la mano, se le da la bienvenida desde aquí. Creo que eso es un buen principio de hospitalidad. Ayer también me llamó mucho la atención. Fuimos a San Lorenzo del Escorial, íbamos a entrar al monasterio a ver la basílica y nos dijo la de seguridad que podíamos entrar, pero que cerraba la puerta y hasta que no acabara la misa no nos dejaban salir. Entonces, eso no es hospitalidad, ¿no? Eso es prácticamente un encarcelamiento. Cada uno es libre de venir a la iglesia, ¿no? O no venir. Y el otro día leía también la introducción de la clase de Antonio en CTK, que era Jesús y la Iglesia, creo, ¿verdad? Y apunté lo que vi en el trocito ese. Mira, dice que el individualismo de algunas sociedades actuales parece provocar un rechazo a toda forma de religión actualizada, o favorece simplemente una idea de la Iglesia como una especie de espectáculo masivo semejante al que se da en el deporte o en la música. Sin embargo, Dios quiso un pueblo. Jesús dio lugar a una asamblea de seguidores. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ser iglesia en este mundo? Pues yo creo que una de las maneras en la que podemos ser iglesia y conseguir cada vez haya más gente en las iglesias es practicando la hospitalidad. Que seamos capaces de recibir a la gente con ese amor, ¿no?, del que nos hablaba Silvia, creo, y que la gente se sienta cómoda entre nosotros, sin necesidad de que tengamos que cerrarles la puerta para que se queden sentados, lo que sea que dure el culto. Y en este hospital donde os digo que está mi madre, tienen un cartel repartido en cada planta, en cada ascensor y eso, que pone los valores de la hospitalidad, ¿no? Y yo he apuntado algunos de los que ponía. Dice: sensibilidad por los excluidos, servicio a los enfermos y necesitados, acogida liberadora, humanidad en la atención, ética en toda actuación y conciencia histórica, ¿no? Y a mí esto me hablaba fuerte al corazón porque en algún tiempo de mi vida, y a lo mejor algunos de vosotros también, por circunstancias hemos sido excluidos de la sociedad. Los enfermos y la gente necesitada requieren de una atención que deberían de ver primero en nosotros, ¿no?, las personas que decimos que amamos a Dios. Una acogida liberadora. También hablaba antes, cuando abría la reunión, de la gente que está cargada, la gente que está cansada. Hay gente que con un simple abrazo queda liberada de todas esas cargas. Hay gente que con una palmadita en la espalda le quitas de momento la preocupación o la angustia con la que puede acercarse a la iglesia. Hay gente que una alabanza le puede liberar de una manera, ¿no?, increíble. Cuando uno está en la alabanza y siente esa presencia de Dios, eso es lo más. Después, la humanidad en la atención, qué menos, ¿no?, que atender a la gente con un poquito de humanidad, sin esa chulería, sin esa prepotencia, que muchas veces, incluso diciendo que somos cristianos, no podemos llegar a mostrar, porque nos creemos que tenemos la razón en todo, y también tenemos mucho que aprender de
de otras personas. Y la ética en la actuación, pues eso, que no podemos actuar de cualquier manera. Nosotros tenemos aquí las instrucciones de cómo tiene que ser nuestra vida y debemos de conducirnos conforme a ellas. Y conciencia histórica, que menos, ¿no?, que respetar a todos esos discípulos, a todos esos apóstoles que durante siglos, ¿no?, porque el cristianismo no lo hemos inventado nosotros, ha habido gente que lleva mucho tiempo, y para que nosotros hoy podamos tener la libertad de estar con una Biblia y estar hablando la palabra de Dios en este lugar. Antes los encarcelaban, antes los ejecutaban, les hacían de todo solamente por el hecho de decir que eran cristianos. Y ahora hay veces que somos incapaces de cumplir con esto, o hay un vecino que no sabe que somos cristianos y nos hacemos, ¿no?, los locos, como que no nos interesa. Y tenemos, por eso, ¿no?, muchas veces es fácil ser hospitalario también decía, no sé quién lo decía antes, con la gente que conocemos, amar a la gente que nos ama. Pero mira, en Mateo 5, en el versículo 46, al final da la sensación de que antes de empezar la reunión, como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo todos para seguir, ¿verdad?, en el hilo. Qué bueno es Dios, que es el que pone las palabras en nosotros. 5, en el versículo 46. No, el 5 no es. Siempre apunto mal, pero es que como cada vez veo menos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y dice el 47, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. No, nosotros no somos perfectos, pero sí Dios nos está llevando a esa perfección. No somos santos, pero sí que estamos llamados a vivir en santidad. Entonces, en la medida de lo posible, sí debemos intentar, ¿no?, vivir de esta manera, porque con los que no te llevas bien, los que no encajan en tu círculo social, los que no son amigos tuyos, el vecino petardo de Silvia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En vez de recibirles, vamos a empezar a buscar excusas, que si estamos ocupados, que si no queremos involucrarnos, que si nos sentimos incómodos con la gente que no conocemos, con la gente que no nos llevamos bien. Pero Dios dice, ¿no?, que somos sus representantes. Mira, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4. Dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, y lo que hablábamos antes, ¿no?, que pasaba esa conciencia histórica que tenemos que tener, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿no? Pero dice, ministros de Dios. Y como ministros de Dios debemos de conducirnos, pero de esta manera, ¿no?, el ser representantes de Dios en cuanto a hospitalidad, pues requiere de sacrificar nuestra agenda personal. Tenemos que poner primero, por ejemplo, asistir a la iglesia en lugar de que quedar con los amigos para ver el fútbol, ¿no? Tenemos que dar de nuestro tiempo y de nuestro dinero en la medida de lo posible. Tenemos que ser capaces de aventurarnos con la gente que no conocemos, empezar a ser sociables, incluso con aquellos hasta incluso los que nos persiguen, ¿verdad? Y ver a otros con los ojos que Dios los ve. Y entonces aquí otra vez, ¿no?, venía esa pregunta, ¿soy hospitalario? ¿Eres hospitalario?
Y bueno, ¿y cómo podemos practicar, ¿no? una hospitalidad bíblica? Y a mí muchas veces me viene cuando uno está por la mañana orando, disfrutando del devocional que cada uno haga cada día, cuando estás estudiando la Biblia, cuando estamos escuchando la alabanza, cuando escuchamos a las personas que nos comparten de la palabra de Dios, ¿qué viene a nuestros pensamientos, qué viene a nuestra mente cuando nos están exhortando hacia la hospitalidad, ¿no? Eh, Hay muchas veces que te pueden surgir imágenes que parecen sacadas de una revista, ¿no? Una casa enorme, una mesa grande, con vajilla, con cristalería de lujo, grandes mariscadas. Pero cuando la Biblia habla de hospitalidad no hay unas instrucciones, ¿verdad? Con respecto a cómo sea la casa, a cómo sea el menú, a cómo tengas que poner la mesa, sino todo lo contrario, ¿no? Estas imágenes pueden representar en realidad una distracción para no hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. Y mira, en Juan 14:15 podemos ver unos versículos para imaginarnos, ¿no? Cómo sería pintar el cuadro de la hospitalidad. Juan 14:15. Evangelio de Juan. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿no? La primera evidencia de que uno es cristiano y que ama a su padre, pues es la decisión que tenemos de obedecer a sus mandamientos. Y por eso, como decíamos antes, el ser los buenos administradores de la gracia de Dios. Y entre todas estas cosas que Él nos manda, también nos manda el ser hospitalario. Vivimos en un mundo que nos enseña a tener las cosas a nuestra manera, ¿no? Sin que nadie nos diga de qué manera debemos vivir, de qué manera debemos de tener las cosas. Pero si una cosa he aprendido, ¿no? en el transcurso de estos años es que si quiero agradar a Dios, necesito tener la capacidad de responder a todas sus peticiones. Y entre estas peticiones, ¿no? Con un espíritu obediente, también tengo que aprenderle a obedecer en cuanto a la hospitalidad se refiere. Mira, en Romanos 12, hemos leído antes el versículo 13, ahora vamos a leer desde el 9. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Dice, practicando la hospitalidad. Aquí nos habla de que practicar la hospitalidad es perseguir el amor también de los extraños, no solamente de la gente que nos rodea. Y mira, hay un versículo que me gusta mucho en Hebreos, en el capítulo 13. En el 13:1. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles, ¿no?
Y a mí esto me habla de que no simplemente pasar el rato con nuestros, ¿no? con nuestros mejores amigos, sino es demostrar obediencia a Dios. Como hablaba antes en 1 Pedro 4:9, sin murmuraciones. Y nos da digamos, la instrucción para practicar la hospitalidad. Y nos recuerda la importancia que tiene la actitud, ¿no? La importancia que tiene el llamado a ser hospitalarios, sin quejarnos, sin murmurar, sin mirar a quién estamos prestando el servicio, sino como hablaba antes, ¿no? Como si lo estuviéramos haciendo para Dios y no para los hombres. Y esto no, este versículo, ¿no? De hacerlo todo sin quejas, sin murmuraciones, pues nos reta, ¿no? a realizar pues un análisis de nosotros mismos para ver si estamos aprovechando, ¿no? la oportunidad de ministrar a la gente, a las personas, ¿no? De ministrar, como dice en Colosenses 3:23, que dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y como hablábamos aquí en Hebreos, en el 13:2, dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Tampoco podemos ser hospitalarios con la gente con la intención de por nosotros ser hospitalarios recibir algo a cambio, ¿verdad? Hay muchas historias en la Biblia, por ejemplo, la vida de Abraham y Sara, la vida de Lot, la vida de Gedeón, la vida de Manoah, en la que se ve cómo recibieron a personas que eran enviadas por Dios y luego ellos tuvieron una recompensa por ello. Pero nosotros, como te digo, no podemos hacer las cosas pensando en la recompensa que vamos a recibir, sino tenemos que ser hospitalarios porque es un mandato que nuestro Señor hace a nuestras vidas. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que ser capaces también de amar ¿no? a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque si solo amamos a los que nos aman, como nos decían antes, ¿no? Eso lo hace cualquiera, que no tendríamos ningún mérito. Y mira, Lucas 6:38. Dice, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, se os volverá a medir, ¿no? Aquí nos dice claramente que la vara de medir que usamos para distribuir nuestros dones y talentos a los demás será la misma con la que los demás van a repartir sus dones y sus cosas con cada uno de nosotros. Y hay un ejemplo que a mí me gusta bastante sobre personas hospitalarias y personas que no lo son, y viene en la tercera carta de Juan. La vamos a leer entera. Dice, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la Iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. ¿No? Dice que
le gusta, ¿no?, cómo trata a los hermanos, dice, y especialmente a los desconocidos. Cuando tú acoges, eres hospitalario con personas que están en el ministerio del Señor, también tú te haces partícipe de ese ministerio. Y dice que salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles, ¿no? Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad, para que seamos partícipes de su ministerio, para que les ayudemos a seguir adelante, para cuando llegan desfallecidos por el caminar, cuando llegan cansados por las circunstancias que puedan haber tenido durante ese día, pues seamos capaces de reconfortarles, como hablábamos antes, con un simple abrazo, con una palmadita en la espalda. Pero también sabes lo que pasa, que luego, mira, dice aquí, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Mira, si en la carta anterior de Juan, en la segunda, en el versículo 8, dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No vemos que este hombre quería ponerse por encima de los demás. Se veía él primero y después al resto. Era como si fuera superior a los demás. La canción que nos cantaba Carlos de Zaqueo, ¿no? Él quería subir para ser visto, para que Jesús le viera, con la intención de que entrara en su casa y de que hiciera un milagro en su vida. Pero ¿con qué intención nos subimos nosotros a lo alto? ¿Queremos ver a Jesús y que haga ese milagro en nuestra vida? ¿O queremos que la gente nos vea, que somos los que más alto hemos llegado a subir? Sin embargo, fíjate lo que dice, ¿no? No quiere atender a los hermanos, ni atenderle él, ni que los demás lo hagan. O sea, ni hace, ni deja hacer. Y no solo no les atiende, sino que encima les expulsa. Digamos, les deja ahí a la deriva y que se busquen la vida como puedan. Y luego sigue la carta y dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Aquí no tenemos los dos casos, el caso bueno de Gallo y lo malo que hacía Diótrefes. Dice: el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí también no podemos ver que la gente que, digamos, que le sale lo bueno como una manera natural porque tiene una relación constante con Dios, son gente que se les ve especiales. No hace falta que ellos te digan lo que son. Uno se puede hacer una idea viendo en qué manera se conducen. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que dice que lee, que ora y luego es incapaz de atender a un hermano, es incapaz de darle un vaso de agua, es incapaz de dejarle descansar, ni siquiera es capaz de darle una palabra de aliento para que siga con su ministerio. Ese no ha visto o no ha conocido a Dios, ¿verdad? Dice: Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. Qué bueno, ¿no?, poder que llegue el día y que uno diga: la verdad misma da testimonio de mí, ¿no? Sabemos que Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús dé testimonio de que tú estás haciendo lo bueno, de que has conocido a Dios, de que te conduces de una manera correcta delante de los demás, de que eres hospitalario, de que tú te pones en tercer o cuarto lugar y pones a los demás siempre por encima de ti, aunque solo sea un escalón. Dice que esos son, ¿no?, los que han conocido a Dios. Y dice: también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Cuando una persona anda en el camino correcto, da testimonio de la verdad, y la gente que convive con él, la gente que ha sido hospedada por él, vayan por donde vayan, van dando testimonio de esta persona.
y dice, y sabemos que nuestro testimonio es verdadero porque lo hemos vivido, es verdadero porque hemos experimentado en nuestras carnes esa hospitalidad, ese amor, ese que se den a nosotros sin pedirnos nada a cambio. Y dice, al final dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre, ¿no? No quiero ver, cuando una persona se ha comportado bien contigo, cuando una persona ha sido hospitalaria contigo, cuando una persona te ha tratado con amor, cuando te ha ayudado en los momentos más complicados de tu vida, no quieres mandarle un WhatsApp, no quieres ir y hablarlo con él cara a cara, compartir todo lo que estás viviendo, que él comparta contigo lo que él vive también. Y así, ¿no? Como decía, te haces partícipe tú de su ministerio y él del tuyo. Y bueno, esto era un poco lo que me llamaba la atención en estos días en cuanto pues, a la hospitalidad y sobre todo como nos estaba hablando a ese amor fraternal que tenemos que tener los unos con los otros. Dice la palabra de Dios, dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis los unos a los otros. ¿Amén?